Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro video de MatheFly. Vamos a ver cómo se resuelve una ecuación diferencial exacta, a identificarla y a resolverla. Ajá. Bueno, entonces esta ecuación diferencial exacta la voy a resolver también por otro método, porque va a ser una ecuación sencilla para que comprendan el procedimiento, que aquí en matemáticas lo importante también es que comprendan el por qué o el razonamiento de lo que se está haciendo. Ajá. Bueno, miren, es esta ecuación diferencial es exacta. Vamos a ver la razón por la que es exacta. Pero miren, voy a poner el link en la descripción para que puedan ustedes resolver, recordar cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales por separación de variables. Este es un método más avanzado que el de separación de variables para otro tipo de ecuaciones que no se puede separar las variables y resolverla. Entonces pondré el link para que ustedes puedan repasar ese tema de las ecuaciones diferenciales que ya vimos y ahora comprendan este tema. Miren, si quieren verlo bien aquí, lo que vamos a hacer es despejar. Miren, por ejemplo, de esta ecuación diferencial, esto que está sumando pasa restando, esto que está multiplicando pasa dividiendo y aquí ya se ve. Ajá. Recuerden que ecuación diferencial es cuando en vez de encontrar el valor de la x de una ecuación simple, tenemos que encontrar una función de y. Y igual a 7x cuarta, por ejemplo, que si la derivamos me dé esto que está aquí. Ajá. Y aquí pueden darse cuenta que la derivada ya es una función de dos variables. Ajá. Entonces vamos a resolverlo primero por separación de variables. Fíjense que aquí ya lo podemos ver aquí, esta ecuación diferencial separando las variables, como una ecuación para separar las variables. Entonces fíjense, esto que está multiplicando, el menos y, el menos le pertenece aquí a la y, está multiplicando, pasa a dividir. Ajá. Y el de x que está dividiendo pasa a multiplicar acá. Entonces me queda 1 sobre x. Aquí entonces empiezo a poner las de y con las y y las de x con las x. Ajá. Y ya solo integro ambos lados de la ecuación diferencial. Y fíjense que ocupamos la siguiente fórmula. Vean, entonces, para hacer la integral de x a la menos 1 no podemos aplicar directamente la de que le sumas un 1 sobre n más 1, porque nos daría, el n más 1 nos da sobre 0, y eso no se puede hacer. Aplicamos que la integral de 1 sobre x, aquí hay un 1 implícito, es el logaritmo natural de x más la constante. Ajá. El logaritmo natural, recuerden que tiene que ser de un número diferente de 0, ¿sí? Porque no se puede sacar el logaritmo natural de 0, y aparte tampoco de un número negativo. Entonces, siempre que sea mayor que 0, podemos sacar el logaritmo natural de esa x. Ajá. Y aplicando aquí la fórmula, simplemente ponemos logaritmo natural de y. Ajá, porque aquí ponemos y, entonces aquí sería y. Y en la x, logaritmo natural de x, más la constante. La constante la podemos agregar aquí donde están las x. Nos van a ir saliendo más constantes conforme ustedes practiquen más el resolver ecuaciones diferenciales por separación de variables u otro método. La constante digamos que se va absorbiendo porque se suma constante 1 más constante 2, te da una constante 3 y así. Entonces al final solo tenemos que poner una constante arbitraria. Ajá, lo vamos a ir viendo aquí. Lo que hacemos después para poder despejar aquí, digamos, la y, tenemos que encontrar esa y que derivada nos dé esto. También la vamos a comprobar. Entonces es poner e como base, ¿sí? E a esto y a esto, ¿sí? ¿Lo están viendo?
Entonces fíjense, ya queda así. ¿Para qué? Para poder despejar. Esto que estoy poniendo aquí también son procedimientos que se ocupan en las ecuaciones diferenciales de variables separables para poder despejar. Entonces es importante que lo vayan viendo, que lo apunten, lo repasen, lo entiendan. Ajá. Ahora, sabemos en matemáticas del álgebra que si los exponentes se suman con la misma base, entonces es porque hubo una multiplicación. Acuérdense que la multiplicación de exponentes, la multiplicación con la misma base de dos literales, se suman los exponentes. Entonces aquí lo separo, miren, lo separo, y e a la C1, como les digo, ya es una constante 2. E a la C1 lo podemos poner como constante 2, porque sencillamente es una constante arbitraria. Ajá. Pero ¿qué vamos a ocupar ahora? Antes de pasar al otro paso, quiero que comprendan esto que está aquí. Esto es de logaritmos. Ajá. Logaritmos de cualquier tipo de base o logaritmo natural, que su base es el número e. Ajá. Que sabemos que es el valor de es 2.7182. Es un número irracional. Ajá. Bueno, aquí esto es lo que también deben de comprender. El logaritmo de un número es el número al que hay que elevar la base para obtener dicho número. Es decir, que si sacan el logaritmo natural de 2, que nos da 0.6931, incluso con todas las decimales, guardarlas en memoria en la calculadora, el 2.71 elevado al 0.6931 me tiene que dar el 2. Yo lo puedo poner de una forma abstracta para que vean que se puede aplicar a un caso general, donde en vez del 2 sea cualquier número, otro número, pero lo pongo con este ejemplo. Ajá, lo pongo con este ejemplo porque bueno, vean que ustedes lo pueden comprobar en una calculadora. Ajá. Pongan el número e, elévenlo a esto y les va a dar el 2. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que podemos cancelar el logaritmo con la e. Se pueden cancelar, ¿sí? Y así ya se puede ver que 2 es igual a 2. Entonces, aquí es lo que hacemos esto. Cancelamos la e con el logaritmo natural. Y la x ya baja. Ajá. Y e a la C1 es una constante 2. ¿De acuerdo? Bueno, estos despejes son importantes que los vayan comprendiendo. Ahora, si aquí, a esto que estamos haciendo, yo le aplico logaritmo natural en ambos lados, eso lo puedo hacer para no cambiar la igualdad. Fíjense que puedo bajar, o sea, donde dice logaritmo natural de el exponente, esto está como exponente, el exponente lo puedo bajar, lo pongo acá. Ajá. Y bueno, el logaritmo natural de e, es decir, el logaritmo natural de la misma base es 1. Ajá. Es como si pusiéramos aquí, si ponemos aquí en vez del 2 pongo la e y pongo aquí la e. Entonces, como les dije, si el logaritmo natural es el número que hay que elevar la base para obtener dicho número, es decir, que el logaritmo natural de e es 1, e elevado a la 1 me sigue dando la e. Ajá. Es decir, si pongo aquí e, se cancelan, e es igual a e. Entonces el logaritmo natural de e, incluso lo pueden poner en calculadora, es 1. Y ya me da esta igualdad. ¿Ya vieron? Logaritmo natural de 2. Porque esto es por 1, me da igual al logaritmo natural de 2. Entonces pueden ver cómo dentro del logaritmo, si está a un exponente, el exponente lo podemos sacar. Ajá. Vean que ya se cumple esto. Y de acuerdo a esto que están comprendiendo, que lo pueden comprobar con una calculadora, pueden ver lo siguiente. Ajá. Que aquí el 2 por el logaritmo natural de 3 es lo mismo que el logaritmo natural de 3 al cuadrado. Ajá. Es decir, que este 2 ahora lo pongo adentro como exponente. Si ustedes comprueban, logaritmo natural de 2, aquí es 3 al cuadrado, son 9. Entonces es logaritmo natural de 9, me da 2.1972. Y si también sacan el logaritmo natural de 3 primero, como se ve aquí, y eso por 2, me da el mismo 2.1972. Entonces esto se cumple. Ajá. Al entender esto, ¿qué hacemos aquí? Que si este negativo es un menos 1, está multiplicado, este logaritmo natural de y se multiplica por un menos 1, bueno, lo subo.
Ajá, lo voy a poner arriba, fíjense. Por lo mismo que estamos analizando acá. Y luego otra vez cancelo el logaritmo con la e. Entonces me dice que ya la menos 1 es esto. Y vean aquí, la constante ya la paso de este lado, ¿no? Aquí la puse aquí para del lado derecho para que vean que solo la cambié. Y puedo poner la constante del lado izquierdo. Y aquí fíjense que solo despejo. Ajá. Esta y, sabemos que si la y está con un exponente negativo, pasa abajo con un exponente positivo. O viceversa. Fíjense, así. Y ahora esta y que está dividiendo pasa a multiplicar, la constante 2 que está multiplicando pasa a dividir, y ahí está, miren. Pero 1 sobre constante 2 sigue siendo una constante, digamos constante 3 o simplemente otra constante arbitraria. Ajá. Y aquí la igualdad, bueno, si c es x por y es igual a c, y ya encontramos la solución. Solo despejo la y, miren, esto que está multiplicando pasa a dividir, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces ya encontré una y. Esta y es mi solución de esta ecuación diferencial, que la resolví por variables separables. Ajá. Es decir, que si yo derivo esta y, me tengo que encontrar esto que está acá, para comprobar que esta y es correcta. Es lo que vamos a hacer. Vamos a derivar esta. ¿De acuerdo? Para comprobar que nos tiene que dar esto que está aquí. Bueno, miren, esta es la y que encontramos. Esta es nuestra ecuación diferencial exacta. Más adelante lo vamos a ver. Y la puse como separación de variables. Ahora fíjense, tengo que derivar esta y encontrar esto que está aquí. Aquí estamos viendo qué es lo que debo de encontrar para que se cumpla, para saber si esta es mi respuesta correcta. Bueno, entonces la x, que está a la 1, la paso como a la menos 1 arriba, cambia el exponente, ajá, lo que ya vimos. Y aplicamos la siguiente fórmula para derivar. Baja la n, a la n le quito un exponente por la derivada de la u, que la u es función de x, que depende de x. Ajá. Entonces aquí fíjense, la y' es que el menos 1 baja a multiplicar, queda menos constante, por x a la menos 1 queda menos 2 por la derivada de la x, pero la derivada de la x es 1, entonces esto por 1, así se queda. Luego, si está el exponente a la menos 2, lo pongo positivo abajo. Ajá. Y ahora, fíjense que aquí, de esta solución, despejo la constante. Ajá. La constante, si esto está dividiendo, pasa a multiplicar, la constante vale x por y. Entonces lo sustituyo aquí, la constante vale x por y. Aquí está, x por y. Y luego ustedes pueden ver que x por x son x cuadrada. O sea, lo puedo factorizar para que lo vean. Y cancelo las x. Ajá. Y ya me dio, miren, que la derivada es menos y sobre x. Lo que significa que esta solución es la correcta, ya sea despejada o que no esté despejada, es la misma solución. Y aquí es una ecuación diferencial en su forma de ecuación diferencial exacta, y aquí la puse para que pudiéramos hacer la separación de variables. Esto ya es de álgebra, ¿no? Esto que estamos viendo aquí. Aquí también pueden restar exponentes. Cuando dividimos con la misma base es 1 menos 2. A x a la 1 menos 2, x a la 1 menos 2 es x a la menos 1, y x a la menos 1 lo paso abajo y queda como simplemente 1 sobre x por la y, entonces queda y sobre x y queda negativo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces encontramos la solución. Ajá. Que sí cumple. Bueno, lo que ahora voy a hacer es que esta misma ecuación vamos a resolverla. En dado caso que tengan una ecuación que no puedan hacer la separación de variables, podría ser el caso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Resolverlo como una ecuación diferencial exacta, que es lo que vamos a ver ahora. Mírense, la solución, que es esto que está aquí, es una función de dos variables. Ajá. Que está igualada a una constante, la igualan a una constante. Si sacamos el diferencial en ambas partes, eso se puede hacer. Fíjense, el diferencial es este, y el diferencial de una constante es 0.
es lo de una derivada, o sea, la derivada de una constante cero, el diferencial de una constante cero. Aquí podrían ustedes entenderlo así, de una forma rápida. Cuando aplican la derivada de un producto, que dicen este por la derivada de este más este por la derivada de este. Entonces aquí pueden ver que es este por la derivada de este, el diferencial de y, luego más este por la derivada de este y diferencial de x. Formalmente tenemos que aplicar lo que es el diferencial de una función de dos variables. Es decir, que a mi solución, que es una función de dos variables, le saco el diferencial de dos variables. Aquí no hay problema porque es el diferencial de la constante cero. Pero aquí, entonces se dice que es la derivada parcial de la función de dos variables con respecto de x por dx, más la derivada parcial de la función de dos variables con respecto de y por dy. Eso es lo que se hace. Fíjense cómo aquí nos vamos a meter un poco con temas de derivadas parciales, pero lo voy a explicar paso a paso para que lo entiendan. Lo que significa es que, por ejemplo, si yo de esta función de dos variables yo saco la derivada parcial con respecto de x, es decir, que mi y es constante. Y acuérdense que cuando saco la derivada con respecto de x, si mi y es constante, al derivar solo me queda la constante al lado de la variable principal, que es la x, es decir, solo queda la y. Entonces aquí está la y de x, miren, por eso aquí queda y de x. Luego aquí, si hago la derivada parcial de esta función de dos variables con respecto de y, considero que la x es la constante. Entonces, solo dejo la constante que es x de y, y aquí está el x de y. Aquí no hay problema que la suma esté al revés, pero se cumple esto. Esto es importante que lo aprendan. Cómo sacar el diferencial de una función de dos variables considerando las derivadas parciales. Entonces, de acuerdo a este método, cuando ustedes quieran identificar una ecuación exacta, diferencial exacta, lo que se hace es que el m es una función de dos variables, aquí está, sería la y. El n es una función de dos variables, aquí solo aparece x, con dx y con dy. Es la estructura que debe tener. Lo que se hace es sacar las derivadas parciales cruzadas. Es decir, que esta función m, derivarla con respecto de y, como está con dx, la derivamos con respecto de y esta n, función de dos variables, como está con dy, la derivamos con respecto de x. Y si el cruce es igual, o sea, si se mantiene esta igualdad, entonces es una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Miren, lo vamos a ver. Por ejemplo, esta que está aquí es esta y la derivo con respecto de y, porque es lo que me está diciendo. Miren, esta m es la y la derivo con respecto de y, es lo que estoy haciendo. ¿Qué me va a dar? 1, porque si es respecto de y es la principal, la variable principal. El 1 está al lado de esa variable principal, ahí está, es 1. Esa es la derivada. Luego, bueno, aquí esas son derivadas sencillas. Después sacamos la derivada de la n. La n es la x y la vamos a derivar con respecto de x. Entonces, la x la derivo con respecto de x es 1. Fíjense cómo 1 es igual a 1. Se está cumpliendo estas derivadas parciales cruzadas, lo que significa que es una ecuación diferencial exacta. La podemos resolver como una ecuación diferencial exacta. Una vez que ustedes ya hicieron esto, ¿sí? Lo importante de aquí es que ustedes comprendan esto, porque también después voy a dejar un ejercicio un poquito más complicado para que lo resuelvan. El procedimiento no es complicado. Entonces fíjense que aquí yo puedo integrar ya sea esta n o esta m. Puedo integrar cualquiera de las dos, porque aquí pueden ver de esta fórmula que está aquí, ustedes pueden ver que la f es mi función de dos variables, que es la que tengo que encontrar aquí, que luego es igual a una constante. Entonces ya sea que integre n o integre m, voy a llegar a esa función de dos variables, que ya vimos que esta es la solución. Puedo integrar n o puedo integrar m, la que ustedes gusten, que se les haga más fácil. Yo voy a integrar la n.
Estoy integrando la n. Entonces, pero aquí ya nos metemos con el tema de integrales parciales. Es decir, si voy a integrar la n con respecto de dy, x es una constante. Lo que puedo hacer es sacarla de la integral como una constante. Vean, ahora aquí trato la x como una constante y aplico la siguiente fórmula, que es esta. El diferencial, la integral del diferencial de x es x más la constante. Entonces aquí va a aplicar que es la integral de dy es y por la constante, porque la constante la extraje, solo después queda multiplicada, aplico la fórmula y le voy a sumar a constante. Pero como la x la estamos considerando constante, cualquier función de x es una constante, entonces se le suma una g de x, que es una constante. Aquí pueden ir pausar el video, ir comprendiendo, apuntando esto para que les quede, ¿de acuerdo? Entonces ya encontramos mi función de dos variables, que es la que está aquí. Pero dice con una más g de x. ¿Qué hacemos ahora? Lo que después hacemos, y que comprendan este procedimiento, es derivar con respecto de x. Es lo que vamos a hacer. Ahí está. Esta función de dos variables, derivarla con respecto de x. Es que la x es la variable principal, entonces queda aquí la y como constante, la dejamos, porque la derivada de una constante por la x queda solo la constante, aquí está la y la otra la ponemos como y'. Eso es lo que estamos haciendo. De la función de dos variables que encontramos la derivamos con respecto de x, hacemos su derivada parcial con respecto de x y luego la vamos a igualar a lo que está de este lado, miren, con el de x. Aquí está a m con el de x y la m es y, lo que está al lado de la de x. Entonces va a igualar, fíjense, igualamos a y y esta y que está sumando pasa restando. Y menos y es 0 y ya tenemos g' de x es 0. Ahora integramos ambos lados. Y con respecto de x, la integral con respecto de x de 0, bueno, la integral de 0 es una constante. Ahí está, constante 1 y ahí está. Fíjense, xy más constante 1. Entonces ya encontramos mi función de dos variables, que es lo que está aquí. Ya lo encontramos, miren, aquí está. Se le suma una constante 1 porque esa es mi función de x. Hay que hacer este procedimiento porque en otros ejercicios que tengan, que estén más avanzados, salen resultados diferentes. Pero el procedimiento es el mismo, ¿de acuerdo? Lo que después hicimos, ya que encontramos esta función de dos variables, fíjense, para entender esto que estábamos haciendo aquí, vamos a continuar. Fíjense, entender que esta es mi función de dos variables, porque integramos esta n o esta m con respecto de la variable y. Bueno, aquí está, es mi función de dos variables. ¿Sí? ¿Qué más seguimos haciendo? Que quiero que comprendan. Esta ecuación diferencial exacta, le pusimos separación de variables, encontramos la solución. Quiero que vean esto, que la solución es una función de dos variables que es igual a la constante. Esa es la solución a las que tenemos que llegar. Es decir, aquí es xy, pero pudo haber sido una función de dos variables más complicada, un poco más complicada. Entonces se saca el diferencial de esa función de dos variables y llegamos a lo que está acá. Y el diferencial de la constante, llegamos a este 0. Vean, aquí está, 0. Y aplicamos esto. El diferencial de una función de dos variables con las derivadas parciales. Es una definición formal que es la que se aplica. Pero, fíjense cómo aquí se tuvo que igualar una constante para que se cumpla esto. ¿Sí? Analicen bien esto para que se cumpla. Se iguala a una constante. ¿Qué significa? Que mi resultado, que ya encontré, esto lo van a hacer, ese es el procedimiento, se iguala a una constante. Aquí lo estoy igualando a una constante 2, ¿de acuerdo? Ahora solo resto las constantes, constante 2 menos constante 1, es una constante 3 o simplemente una constante. Y ya está, ya llegamos al resultado, fíjense, al mismo resultado que cuando lo hicimos por separación de variables. Pero ahora se los estoy explicando por cómo se hace para una ecuación diferencial exacta y entender ese procedimiento. Para que entendiendo el procedimiento
no tanto lo memoricen, sino que comprendan qué se hace, y cuando necesiten resolver la ecuación diferencial exacta, al entender el procedimiento sepan qué se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ya entendiendo que cualquier tipo de ecuación diferencial que tengan exacta tiene que ser con esta estructura: m de x, n de y. Y repasen el procedimiento que les dije para que lleguen a la misma solución que hice por separación de variables. Hay casos que no van a poder hacer la separación de variables, pero sí va a ser una ecuación diferencial exacta, porque ya lo vimos, que se puede, las derivadas parciales cruzadas tienen que ser iguales, entonces sí se va a poder resolver por ecuación diferencial exacta. Por separación de variables no, pero por ecuación diferencial exacta sí. Y ustedes pueden practicar con el siguiente ejercicio. Miren, háganlo como les expliqué. Para que ustedes practiquen el procedimiento. ¿Sí? Ya que si intentan hacerlo por separación de variables y no pueden despejar, es decir, poner las x con las de x y las de y con las y, no lo pueden hacer, bueno, entonces háganlo por exacta. Si ven que las ecuaciones diferenciales parciales cruzadas son iguales, entonces hacen este procedimiento y van a encontrar la solución. Y claro, la solución la pueden incluso comprobar, ya sea derivando o sacando el diferencial. Y con eso están más seguros de que llegaron a la respuesta correcta. Entonces les dejo esto para que ustedes practiquen. Y yo lo puedo resolver en un próximo video. Bueno, un gusto estar con ustedes. Suscríbanse al canal, den like y compartan. Nos estamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.